Muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo para la mesa de trabajo, para la concejal Padilla y por supuesto para nuestro contertulio Martín El Curro. Bueno, por favor contéstele lo que estaba diciendo aquí Martín. Bueno, nosotros de ninguna manera pretendemos esclavizar a nadie con esto. Me parece que esa es un argumento llevado al absurdo por parte del señor Martín. Es evidente que nosotros, muy por el contrario, lo que estamos tratando es de impedir que en nuestra sociedad se sigan torturando animales por diversión. Eso es el espíritu del proyecto de ley que nosotros presentamos. Si nosotros pretendemos prohibir las corridas de toros es justamente para que esta sociedad no siga entendiendo como cultura aquello que no puede ser, otra cosa que la tortura de un animal. Y la realidad es que una sociedad como la colombiana, que quiere caminar el camino de la no violencia, que está entendiendo que la violencia no puede ser el camino para nada, mucho menos puede serlo para la cultura, y esa es la razón por la cual nosotros estamos desde hace ya mucho rato queriendo prohibir las corridas de toros, además porque es el sentir mayoritario de nuestra sociedad. Pero fíjese usted que, por ejemplo, la definición de minoría que pretenden, digamos, atribuirse por momentos los taurinos, como lo señalaba la concejal Padilla, pues es bastante particular. Se parece mucho más a la definición del apartheid, donde una minoría numérica de un 10% tenía esclavizado a un 90% de personas, pero era una minoría de poder. En este caso, son los taurinos quienes representan una minoría numérica, pero que se han convertido en una minoría de poder que le impone, un comportamiento al resto de la sociedad, así esa sociedad en su enorme mayoría no la acepte. Y por eso me pareció particular el argumento de Antonio Caballero de decir que han sido los gobernantes quienes se han atacado en contra de las corridas de toros, cuando yo considero que es absolutamente lo contrario, por lo menos en el caso colombiano. Fíjese usted que justamente ha sido la institucionalidad y aquellos que han ocupado los puestos de decisión en este país quienes han mantenido de alguna manera a la tauromaquia como un estandarte de alguna manera de poder para esta sociedad que ellos defienden. Le pongo el siguiente ejemplo. Es que parte de la Corporación Taurina de Bogotá hacía el hermano del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Uno de los últimos presidentes de la Corporación Taurina de Bogotá fue el hermano del defensor del pueblo. El propio exprocurador Ordóñez le pidió, por ejemplo, a la Corte Constitucional, cuando se hizo parte de varias demandas a la ley 1774, que la derogara y la volvieran, que los problemas de animales se fueran por la ley de pequeñas causas. Sí. Lo mismo hizo el fiscal Martínez. Realmente los taurinos son una minoría de poder que le han impuesto la tortura de los animales a una sociedad que no la quiere. Lo mencionaba Martín, pero ya lo había escuchado en otras voces donde están pidiendo como una explicación al legislador, al Congreso, al gobierno, la parte laboral. ¿Qué va a pasar con estas familias y la gente que vive de la fiesta brava? Pues el proyecto de ley lo que está, imponiéndole es al Ministerio de Trabajo unas medidas que sean lo suficientemente eficaces y efectivas para que dentro de los 6 meses, al entrar la prohibición de las corridas de toros, haya un plan de sustitución laboral para todas estas personas que se van a quedar sin el trabajo que tenían en la fiesta brava. Entonces, eso es mejor para ellos que lo que va a suceder o lo que está sucediendo de manera natural. Y es que cada vez asisten menos personas a las plazas. Fíjese usted que este año, por ejemplo, ya no hay corridas en Medellín. Esto empieza a suceder en todas partes. Y se van a quedar sin esa sustitución laboral que casi que de manera natural. Pues más vale hacer esto bien hecho. Esta sociedad no acepta más las corridas de toros. Démosle opciones laborales a todas aquellas personas que por la prohibición se quedarían sin empleo. Claro, honorable representante Juan Carlos Lozada, cuánto gusto, señor. Vea, permítame decirle, y así también a propósito de lo que mencionaba la doctora Padilla, desde 2010 la Corte Constitucional se ha venido pronunciando a favor de las corridas de toros, pero no porque es que sea una corte, como dicen ustedes, que promueva el maltrato a los animales, sino que sencillamente la Corte ha entendido que
es absolutamente constitucional el desarrollo de las corridas de toros porque las entiende como una expresión cultural que hace parte de nuestra identidad, de nuestras tradiciones. ¿Se da cuenta? Entonces, finalmente, Sí, en efecto, Si me finalmente, permite hacerle una interjección con respecto a eso que claro, acaba sí, de decir, adelante, le agradezco adelante. la interpelación. sí, sí, Y es que hay que recordar que la sentencia C041 sí, digamos, instaba al Congreso de la República a legislar sobre Sí. el tema de las corridas. Que es lo que siempre le ha pedido y el Congreso nunca Sí. de fondo ha tomado decisiones frente a este tema. Tiene razón, y no Así obstante, es, pero la sentencia C041 tenía algo que era particular, y es que había establecido un vacío legislativo, sí, que si en 2 años el Congreso de la República no legislaba Sí. a favor de los animales, lo Sí. decía la sentencia, Sí. habría vacío legislativo Sí. y por lo tanto Sí. quedarían prohibidos los espectáculos Sí. culturales con Sí. animales. Esa era la consecuencia Oiga, sí. del vacío legislativo según esa qué sentencia. interesante. Esa Le va a sentencia contestar fue Martín, revisada permítame un momento. Qué una vez interesante. que la conformación de la Corte, perdón, yo termino Sí, y ya perdóneme, lo por escucho. favor, adelante. Hay que decir que esa sentencia fue revisada por la Corte y con el argumento de que hubo vicios de procedimiento, Sí. se revocó la sentencia C041. La anterior Corte, que era una Corte bastante más progresista Sí. que la que tenemos hoy, Sí. había de fondo dicho Sí. que era absolutamente necesario que el Congreso de la República no solamente legislara, sino que legislara en favor de los animales. Sí. Luego ahí se estaba abriendo una nueva línea jurisprudencial Claro. distinta Ah, a la sí. que plantea Martín. Yo le voy a hacer una precisión al respecto. Martín, y una cosa, ¿usted queda tranquilo cuando escucha desde el Congreso que se habla que en el proyecto está incluido el plan de sustitución de trabajo? Pues no, porque yo creo que ese plan de sustitución de trabajo no está teniendo el sentido cultural de la fiesta, solamente el laboral. ¿Y dónde está el sentido cultural de la fiesta? Es que no es solamente acabar con las corridas de toros, porque es que vamos a reubicar a todos los actores que trabajan o que dependen económicamente de la fiesta o que viven de la fiesta, sino que estamos hablando es de una expresión cultural reconocida así por la Corte en términos pues de constitucionalidad de la norma, por ejemplo de la ley 916, e incluso cuando se revisó la norma 1774, que es de creación suya, representante. Entonces, al respecto de la 041, tengo que decirle que en efecto el auto 547-2018 dice lo siguiente en el numeral 100, dice: por estos motivos encuentra la Corte que los solicitantes, al afirmar que el numeral segundo de la sentencia C041, que era el que usted escribía hace un momento, de 2017, desconoció la cosa juzgada constitucional de carácter formal de la sentencia C666 de 2010, reiterada en la sentencia C889 de 2012. Se da cuenta como lo que usted mencionaba como su estandarte constitucional en esta conversación, finalmente queda derrocado por un auto, el 547 de 2018, que remite al precedente constitucional enmarcado en la C666 de 2010 y la 889 de 2012, y dice, perdóneme, revise, pero permíteme, por favor, representante, terminar, pero conciliadas, representante. hacerlo a través de una sentencia de unificación, claro, pero que ojalá la Corte Constitucional lo hubiese hecho. No hay ninguna sentencia de unificación aún. Claro. Lo que esta Corte hizo sí, fue a través de una resolución revocar una sentencia, pero lo que tenemos que recordar es que esa Corte, o esta Corte que revocó permítame terminar, representante. sentencia C041, es una Corte en la que hay magistrados, no, por ejemplo, pero es que usted no que tienen puede, contratado aquí usted a un no, ex abogado de la corporación. pero perdóneme, perdóneme, representante, pero es que aquí no hemos venido a discutir la idoneidad de los magistrados de la Corte. Aquí estamos discutiendo ya en sentido jurisprudencial lo que ha estado sucediendo los últimos 10 años. Y le voy a comentar, vea, el punto 99 dice así, así las cosas, se concluye que comparecen razones para anular el fallo C041 de 2017 conforme lo piden los solicitantes, nosotros. Dada la evidencia, escuche bien, por favor, porque aquí no se trata, pero usted sí, pero los escuchas no. No, pero perdóneme, pero los audioescuchas no la conocen. Permítame hacer precisión al respecto. Conforme lo piden los solicitantes, dada la evidente, ojo, ya no se trata de una sentencia de unificación como lo quisieron ustedes hacer ver con la 041, sino mire,
la evidente y palmaria contradicción entre lo que se decidió en la sentencia C-666 de 2010, exequibilidad condicionada del artículo 7 de la ley 84 del 89, Martín. y lo resuelto en la sentencia C-041 de 2017, la inexequibilidad diferida de los 2 años. Es decir, la C-041 finalmente, que ustedes lo consideraron un gran logro de una corte progresista, finalmente lo que fue en contravía de la jurisprudencia, generando una gran contradicción. Ese es el debate jurídico. Les pido un momento, ya seguimos con el debate porque hay una noticia muy importante que está sucediendo en estos momentos en Colombia. Dora. 1:02 tenemos información que Sergio Bautista, que fue el colombiano que llegó desde China hace unos días a nuestro país de regreso con su familia, está hospitalizado desde ayer, ha tenido algunos síntomas como fiebre, lo tienen aislado en su ciudad, él está en este momento en Bucaramanga. Lo que nos dice es que lo hospitalizaron anoche, que le han hecho algunos exámenes. Esto no quiere decir que tenga coronavirus, esto quiere decir que tiene fiebre, que no se siente bien, que está en el hospital, que está bajo observación, que está aislado y que algunos de los resultados o las muestras más bien de los exámenes que se le realizaron anoche fueron enviadas a Bogotá y tanto él como nosotros estamos a la espera de que se sepa exactamente qué tiene. De nuevo, Sergio Bautista, el colombiano que viajó de China, que vivía en una de las zonas más afectadas por el coronavirus y que estaría de regreso en Bucaramanga con su familia, está hospitalizado desde anoche, aún no se sabe exactamente qué tiene, los síntomas son fiebre y están a la espera de que en Bogotá se conozca el resultado de los exámenes que se le realizaron en Bucaramanga. Bajo observación, ese es el punto. Representante, ya para terminar, ¿usted cree que hay ambiente en el Congreso para que por fin el Congreso de la República legisle sobre las corridas de toros en el país? Pues mire, yo no lo veo nada fácil, para ser sincero. Lo veía mucho más fácil en el Congreso anterior, que era un Congreso, digamos, que tenía unas mayorías más progresistas que las que tenemos hoy, sobre todo desde que creció la bancada del Centro Democrático. En ese sentido, nosotros consideramos que la lucha hay que seguirla dando, pero la verdad es que en el primer debate, por ejemplo, esta vez en la Comisión Séptima, la cosa estuvo mucho más difícil. El proyecto pasó la primera etapa. Yo no quiero, digamos, generar falsas expectativas a nadie con respecto a este proyecto, pero le quiero contar que es lamentable, por ejemplo, que la Comisión Séptima no le haya dado debate al proyecto del representante Nicolás Alberio Echeverri para plantear las corridas incruentas en el país. Le tocaron los 2 proyectos a una misma ponente, la doctora Norma Hurtado, que ha sido quien ha estado encargada de hundir el proyecto en el Congreso de la República, una representante muy cercana a la exgobernadora del Valle, la doctora Dilian Francisca Toro, reconocida taurina, y que me cuentan a mí que es quien está detrás de querer hundir este proyecto de ley en el Congreso de la República. Y lamentablemente el proyecto no ha sido discutido en segundo debate porque el presidente Cuenca de la Cámara no lo ha agendado. Y es realmente lamentable por esto que digo, y se sabe que hay, digamos, unos nexos muy grandes entre el Partido Cambio Radical y el lobby taurino de este país, y por eso yo sí le hago un llamado al presidente Cuenca para que agende en este semestre de manera urgente el proyecto de prohibición de corridas de toros. Si nos van a derrotar, que nos derroten en franca lid, pero no engavetando los proyectos. Yo no creo que esto sea correcto. Bueno, representante Juan Carlos Lozada, muchas gracias por estar aquí en Semana. Uy, yo tengo algo que decirle al representante, ¿me permiten? Ya, espere, no, ya. ¿Lo está escuchando, representante? Sí, lo escucho. Ya, ¿qué le quiere decir finalmente? Yo finalmente creo, mi querido representante Lozada, que es usted quien ha impedido que el proyecto siga adelante, porque como la Comisión Séptima de Cámara finalmente lo que hizo fue cambiar el objetivo que usted pretendía, que era eliminar las corridas de toros, abolir las corridas de toros, prohibirlas en el ordenamiento jurídico colombiano. La Comisión Séptima de Cámara, hasta donde sé, lo que hizo fue decir, no, pues oiga, abolir no es finalmente lo que hay que hacer es legislar y armonizar las corridas de toros contemporáneas a las necesidades de la sociedad de hoy. Y entonces a usted no le gustó y tengo la sensación que es usted quien no ha permitido que siga adelante el proyecto, y lo digo porque en el informe de ponencia del proyecto que está en Senado... Permítale que le conteste muy rápidamente. Sí. ¿Usted es el que está bloqueando ese proyecto allí, representante? El chiste se cuenta solo. La ponencia que radicó el representante Díaz Plata retoma
el articulado original, Exacto. con algunas modificaciones, pero digamos recupera de alguna manera el alma del proyecto, que es la prohibición de las corridas Exacto. de toros, y esa es la primera ponencia radicada, luego sería la primera ponencia discutida. Luego no veo por qué sería yo quien pretende trancar Pues, este asunto cuando la ponencia que se va a debatir en segundo debate es muy parecida a la claro. que se presentó Es que en el con primero. con esa Todo ponencia, lo contrario, pero el señor Martín se la pasa siempre argumentando en supuestos y no en pruebas No, no, y no. hace acusaciones. Es Bueno, que esa representante. Realmente ponencia, muy lamentable que esa- no tiene ninguna. es que esa Imagínese si ponencia yo voy a querer trancar mi desconoce propio proyecto. el es una sentir locura. de los otros representantes que discutieron el proyecto en Cámara. Listo. Bueno, No, no representante, tiene nada que gracias. ver, lo invito a que lea la ponencia que ya está radicada. La